7:33, muy buenas noches. 4 días después de la primera encuesta de intención de voto realizada para Noticias Caracol y Blue Radio por la firma Invamer, como siempre la hacemos, son muchas las conclusiones y muchas más las preguntas sobre la foto que dejan estos resultados. Estamos a un año largo de las elecciones presidenciales que van a ser el año entrante. Esta imagen, la que ustedes van a ver en pantalla, es la de esos resultados de la encuesta Invamer, las que tienen que ver con intención de voto, en donde hay 27 candidatos que fueron escogidos, y ya vamos a hablar del tema con nuestros invitados. Al primero de ellos que saludo es a Martín Orozco, el gerente de Invamer. Don Martín, muy buenas noches. ¿Cómo me le va? ¿Y por qué escogimos 27 personas en esta primera fotografía? Buenas noches. Juan Roberto, buenas noches. En esta primera fotografía escogimos 27 porque son los que han demostrado más intención de participar en las elecciones. Sin embargo, en la misma pregunta dejamos una opción al final que es otro cual, para que las personas de manera abierta pudieran escoger a alguien que no estuviera en estos 27 candidatos, lo cual no ocurrió. Entonces creo que la selección estuvo acertada, pero es un momento en donde hay demasiados aspirantes y pues claramente entre más aspirantes se presenten, pues es más complejo hacer una medición. No, pues sin duda, se atomiza más. 7:34, pues me acompañan Martín y televidentes, María Alejandra Villamizar y Gabriel Cifuentes, ambos del equipo político de Noticias Caracol. María Alejandra, primero las damas, ¿cómo le va? Muy bien, aquí muy interesante frente a los números de esta encuesta. Don Gabriel. Juan Roberto, de toda la audiencia, muy buenas noches. Arranco María Alejandra y luego Gabriel. ¿Qué les dicen a ustedes tantos candidatos, tanta gente levantando la mano? Pareciera ser el deporte nacional decir yo quiero ser, ¿cómo es la sección suya? Yo me creo presidente. Yo me creo presidente. Pues mire, lo primero, Juan Roberto, decir que esto habla bien y creo que es la opinión de la mayoría de los que están participando, poniendo su nombre a participar, de lo que está pasando en Colombia. Es decir, hay una conversación intensa, está abierta, está sobre la mesa, hay una democracia que se puede decir que está viva y que suscita justamente este tipo de participación abierta de todos los tipos, de todos los espectros políticos, de todas las edades, personas que han estado en lo público, pero personas que están intentando también, obviamente, ponerse a sonar en un escenario político, no necesariamente para llegar a la presidencia, pero sí con intención de crear además una idea, y es que hay un cambio generacional. Muchos de los que están aquí en esta lista son personas que están por debajo incluso de los 40 años. Y que no habían aparecido nunca en una foto de esas, Gabriel. Yo no recuerdo, frente a lo que dice María Alejandra, que con tanta anticipación pues se hubiera hecho una encuesta con tanta gente. ¿Qué le dice a usted esta foto? Y tiene razón María Alejandra, mucha gente nueva, que eso también es interesante. Efectivamente, Juan Roberto, yo creo que en política hay un principio, es el que no aspira, expira. Y lo que estamos viendo hoy es la foto de 27 precandidatos de una lista que además podría llegar casi a los 60, y seguramente esta foto la vamos a ver mucho más delgada a medida que vaya corriendo el tiempo, a medida que los hechos políticos también vayan depurando esa lista. Sin embargo, aquí hay un hecho muy particular, y es que ninguno de los 27 candidatos logró una victoria contundente. Yo hago referencia a una encuesta que salió hace exactamente 4 años, donde el presidente hoy, Gustavo Petro, tenía 38 puntos y el que le seguía era Fajardo con 15 puntos. No se me adelante porque ya vamos a hablar de ese tema, de los números de los punteros, de los de la mitad y los de la cola. Tal vez una cosa antes de arrancar con los resultados del otro gran tema que anticipa la campaña política, Martín, y es por qué 27 y no los 50 que menciona Gabriel. Es que hay como 55 personas que han levantado la mano y dicen yo quiero ser candidato presidencial. Sí, metodológicamente es muy complejo, entonces seleccionamos pues a las personas que tenían más intención o la han manifestado y que a la vez tuvieran algo de conocimiento por parte de la gente. Pero como le mencionaba al inicio Juan Roberto, para no excluir a nadie de esta foto, dejamos la opción abierta de que las personas o los encuestados dijeran, bueno, yo quiero a otro diferente al que hay ahí. Y como te decía, eso no ocurrió. O sea que estuvo relativamente o muy acertado pues la selección de estos 27. Bueno, vamos con resultados, 7:37. Es que se anticipó María Alejandra, Gabriel y Martín y televidentes,
por un dato que incluimos en esta encuesta, y le voy a dar la palabra a Martín para que nos dé los resultados, y ya lo analizamos, y es la propuesta del presidente, que muchos han tomado como la largada de la campaña presidencial, de convocar a una eventual consulta, la que recuerdan ustedes. Claro, la consulta popular. Para salvar las reformas, dice él, que no le ha dejado aprobar o que no le ha dejado pasar el Congreso de la República. Desde el 11 de marzo el país entró en una dinámica diferente ante el anuncio del presidente de convocar esta consulta, a la que le faltan varios pasos, hay que repetirlo. Falta que el presidente presente su iniciativa al Congreso y que allí, desde el Senado de la República, se apruebe o no hacer esa consulta. Sin embargo, superando, digamos, este momento, es interesante lo que muestra esta encuesta en cuanto a la posibilidad de participar en el voto en esta consulta popular. Muy bien, Martín, el resultado de esa pregunta puntual para hablar de este tema, la probabilidad de que la gente vote la consulta que ha propuesto el presidente Gustavo Petro. La probabilidad de que la gente vote es del 29%. Sin embargo, en pantalla, Juan Roberto, y no menos importante, estamos mirando si está de acuerdo o en desacuerdo en general con las reformas que propone el gobierno del presidente Gustavo Petro, y ahí tenemos un 38% de acuerdo, un 53% en desacuerdo. Sin embargo, hablando de participación específicamente, es decir, de la probabilidad de que las personas vayan a votar en esa consulta, quienes dicen que definitivamente votarían o irían a votar es el 29.2%, que es, digamos, el resultado que debemos analizar de cara a entender si es probable o no que la consulta tenga el umbral que se necesita. Sí, es decir, estamos viendo, María Alejandra y Gabriel, un resultado interesante que en principio pues mostraría entre contrastes y cosas que para el gobierno indican que no está perdido, independientemente del resultado. Porque si ustedes miran la pregunta que mencionaba Martín, de qué probabilidad hay de que usted salga a votar la consulta propuesta por el gobierno, pues entre el que definitivamente y probablemente, ahí está casi 46%. Y eso significa, no estamos hablando, porque hay que aclarar que en la consulta se votará por el sí o por el no. Eso es importante. A la pregunta o a las preguntas que planteen y que sean aprobadas en el Senado. Esta es la intención de participar, es de ir a votar en la consulta, por lo que de sea. moverse, movilizarse por el voto. Esto ya de por sí muestra una intención bastante alta para el poco tiempo que lleva la consulta y para ser incierta la todavía. Mitad, sí, la pregunta es la mitad de la gente diciendo sí voy a participar. Por tanto, uno podría decir que hay un respaldo, de alguna manera, a esa propuesta del presidente. Pero tampoco es despreciable el otro grupo, Gabriel, y quiero su opinión, de los que dicen ni voy a votar ni probablemente voy a ir. Y lo que uno vería es un país totalmente polarizado, como siempre. Efectivamente, aquí en esta imagen podemos ver sí, que ahí está perfectamente Vamos a volver a ver la imagen, ahí está, está partido el país. El 29% que es el bloque duro que apoya al gobierno, y la oposición, que también, si uno hace las sumas de lo que da la encuesta, ese 30% que se le opone. Sin embargo, es muy importante señalar que el gobierno, para que la consulta pueda ser convocada, es decir, para que pueda tener efectos jurídicos, necesita el 33%. Y aquí lo que nos está señalando la encuesta es que el 45% probablemente o definitivamente votaría, lo cual sería el primer escollo que tiene que superar el gobierno para que los efectos de la consulta puedan ser vinculantes. Para ser exactos, Gabriel, María Alejandra, hay un porcentaje muy alto de los que dicen que no saben si van a votar, es decir, de los que no saben aún. Y que se podrían dividir, obviamente, claro, entre los que un día toman la decisión que sí o que no. También hay una de las gráficas que menciona si está de acuerdo con el llamamiento a la consulta, digamos, con la convocatoria de la consulta, y hay un 50% de personas que dicen que está de acuerdo. Miramos esa gráfica. Sí. El 43.2% está en desacuerdo. Esto, digamos, que refuerza lo que decíamos antes. Si están en el 50% de acuerdo con esa consulta, con el llamado a la consulta, pues de alguna manera se va empatando con esa intención de ir a votar, y que se contrasta, que esto no quiere decir nada todavía con el sí o con el no. Sí, hay, Martín, algunos datos interesantes por regiones, por edades y por afinidad política de quienes respondieron estas preguntas puntuales sobre la consulta propuesta por el presidente. Sí, Juan Roberto, yo de todas formas les quería aclarar algo antes de darle esos datos, y es que la consulta es un proceso que motiva menos a las personas a salir que una elección presidencial.
Entonces, cuando uno habla de elecciones presidenciales, está bien sumar los que dicen que definitivamente saldrán y probablemente saldrán, pero en este caso los que saldrán se parecen más al 29% que al 45%, solo por aclararlo. Sin embargo, cuando uno lo mira por regiones, digamos que hay más intención de participar en aquellas regiones donde el presidente Gustavo Petro tiene más fuerza, como por ejemplo la zona suroccidental y Bogotá. Y cuando uno habla de edades, hay un poco más de intención entre los jóvenes de 18 a 34 años que en las edades más adelante. Sí, veamos de nuevo el de las edades, que eso implicaría que, Martín, ese resultado por edades. Implicaría que los que están entre 18 a 24 años, un 29,6 dice que definitivamente saldría. Luego en la edad de 25 a 34 años estamos hablando de casi el 36%, alto. De 35 a 44 años ya baja al 26% y luego hacia las edades mayores de 45 años está más o menos en el 27%. ¿Qué les dice Gabriel? No, esto además coincide, Juan Roberto, con las cifras de favorabilidad que tiene el presidente Gustavo Petro, en donde los jóvenes de 18 a 34 años tienden a respaldar y a encontrar en el gobierno una menor resistencia frente a las personas de mayor edad. Entonces, obviamente que frente a la posibilidad de un llamamiento a consulta, es natural y es previsible que ese grupo etario de jóvenes y de 25 a 34 sean más probablemente quienes vayan a votar la consulta o quienes manifiesten la intención de hacerlo. María Alejandra, y veamos, Martín, el siguiente gráfico, que es la aprobación de las reformas. Hay una pregunta puntual, porque pues si bien tanto por edad como por regiones como por afinidad ideológica, es más la gente de izquierda que dice que iría a votar esta eventual consulta convocada por el gobierno, hay también una pregunta, mire, la de afinidad, casi el 68%, 67,4%, que dice que es de izquierda, pero también hay una sobre la aprobación que puedan tener esas reformas, Martín. Sí, uno es, las personas de izquierda son las que más motivadas están a salir. Un 67% dice que saldría a votar de quienes dicen ser de izquierda, pero ya en los otros sectores, como el centro, por ejemplo, sería el 32%, mientras que en la derecha ya baja al 16%, y en aquellas personas que dicen no tener ninguna afinidad política, solo estarían participando el 12%. Por lo tanto, se comprueba que son los petristas los que están más motivados a salir que los otros sectores políticos. Sí. Pero Juan, María Alejandra, déjeme decir una cosa. Primero, yo creo que la convocatoria de la consulta va más allá incluso, y lo que estamos viendo es, digamos, de esa izquierda de Gustavo Petro, es decir, de la gente que sigue el gobierno. Hay sectores más amplios. El tema no es de afinidad, según... No, es seguro, claro que sí, pero lo que quiero decir es que es más el respaldo dentro de ese universo más grande de la izquierda, porque recordemos que no toda la izquierda es petrista. Eso hay que tenerlo en cuenta en ciertos análisis. Pero para las reformas están los sindicatos, hay un grupo muy grande de trabajadores, de gente organizada, que, recordemos, esta es una reforma que el gobierno ha dicho, enfatizado en su mensaje, es de derechos. Entonces va a ser muy difícil, digamos, para sectores de oposición hacerle una campaña al no en una eventual consulta, porque usted le está diciendo a los trabajadores, en términos muy simples, que no a las horas extras, no a los recargos dominicales. ¿Y quién está en contra de eso? Nadie está en contra de eso. Y esta es una reforma que va a poner entonces al país, como usted lo decía, en un sí y en un no. Es que viendo uno de las preguntas iniciales, el viernes en Código Caracol revelamos algunas, y eran sobre eso, sobre derechos laborales, claro, sobre garantías para los trabajadores, y estoy de acuerdo con lo que dice María Alejandra. Gabriel. Es que de hecho la pela de la oposición va a ser en el Senado. ¿Cómo va a ser el proceso? Porque primero tiene que pasar el cuestionario al Senado, el Senado tiene que avalar el cuestionario. Las 12 preguntas. Las 12 preguntas, y una vez se avale el cuestionario, se convoca dentro de los 3 meses a la consulta popular. Pero si no logran atajar en el Senado la oposición, la posibilidad de que se convoque a consulta, la única alternativa que tiene la oposición es hacerle campaña a la abstención, que es porque dificilísimo. Si le hace campaña al no, termina... Es una posición que vaya a esquina. Las urnas y sube el umbral. Va a crear una polaridad. Ah, sí, claro. No solo sube el umbral, sino que es muy difícil hacer campaña diciendo no a las horas extras, no a los dominicales, no a los permisos menstruales. Y súmele en elecciones, María Alejandra. Sí, claro, pero por eso es que la consulta, y por eso estamos analizando este escenario antes de ir a los detalles de las intenciones de voto, porque esto va a cambiar la elección. Es decir, si esta consulta se lleva a cabo y en octubre, que es más o menos la fecha que se está hablando, se realiza,
fecha, un domingo de octubre, hay partidos que tienen que evaluar, por ejemplo, si hacen consultas internas se en la supone que la misma izquierda va a convocatoria. hacer el No pacto puede ser la histórico. misma fecha, no puede ser la misma fecha, porque eso lo tiene, es clarísimo en la Constitución, pero puede ser el día anterior, por ejemplo. Y el pacto histórico estaría pensando eso. Es innegable, Gabriela, la habilidad política del presidente Petro para haber puesto al país a hablar en medio de todas las polémicas, todas las reformas caídas, el tema de la calle, poner a hablar al país de un tema de consulta popular. Pero fíjese. Como dijo Benedetti, dieron papayita. Y la dieron. Toda. Este 3 de abril se espera que en Soledad Atlántico el presidente active los comités del sí, algo que parece contraproducente porque el Senado todavía no se ha pronunciado. Sin embargo, estos comités ya se van a activar, los comités tendrán financiación pública y será el primer round de una campaña política que se verá también desenvuelta en esas consultas internas del pacto histórico en octubre. Es decir, a partir de este momento, el pacto y el oficialismo entra en campaña, comienzan los comités, los protagonistas, se decantan las listas. Campaña, voy a decir algo que ha dicho la oposición, es campaña con los impuestos de los colombianos, muy hábil, porque me quedo también con la reflexión de Gabriel, María Alejandra y televidentes, y es qué va a hacer la oposición. Ahí es muy interesante saber cómo va a actuar y cómo va a enfrentar esta campaña política que arrancó el presidente Petro. Seguramente apelando a algunas palabras, incluso del mismo presidente, sobre la gestión de su gobierno, la gestión de sus mandatarios, de sus ministros, perdón. Sin embargo, lo que más o menos ya está dado en el mundo político es que el gobierno se terminó. Es decir, que la gestión del gobierno ya no es la iniciativa principal para Gustavo Petro como presidente, sino que ya será sacar adelante esta consulta. La oposición ha estado errática, hay que decirlo claramente, en todo este proceso, porque si bien se ha creado una conversación alrededor de ese gobierno que no es efectivo, que no ejecuta, que no llega realmente a cumplir esa promesa de cambio incluso entre los mismos votantes petristas. Es verdad que el petrismo, y vamos a ver en la aprobación del presidente Petro, sigue siendo ese 30%, alrededor del 35% que no le ha cambiado durante todo el gobierno. Sí, y lo vemos, Martín, prácticamente no cambia frente a la encuesta anterior que habíamos hecho aquí en Noticias Caracol y Blue Radio. Él se mantiene en sus números, está en un 35%, en noviembre del 2024 estaba en un 36% de aprobación y su desaprobación se mantiene prácticamente igual en 60%. Yo, ligado a esto, Juan Roberto, a esto de la aprobación del presidente, yo quisiera también hacerle un análisis corto, y es que el 59% de las personas de ese 35% que hoy aprueba Petro, un 59% participaría en la consulta, mientras que las personas que lo desaprueban solo participaría un 12%. ¿Qué quiere decir eso? Que los opositores al gobierno decidirán si van a participar o no, dependiendo de lo que se vaya viendo en términos de participación, para saber si llega al umbral. Sí. Si bien que va a llegar al umbral, es muy probable que la oposición motive a la gente a salir. Sí, y también puede ser lo que en algún momento dado dijo, creo que fue Germán Vargallera, nos dijo a los dos en una entrevista aquí hace unos meses, cuando el presidente también habló de una consulta, dijo, claro, mirámonos, a ver cómo les van las urnas. Pero recuerde que el gobierno también ha dicho, no importa ya si pasa o no el umbral, con tantos números de millones, han dicho 5 o 6 millones, igual lo pasarían. Hay que recordar que las cifras son 13 millones, según el umbral que está establecido para las consultas populares, es el mecanismo de participación que tiene el umbral más alto. Según estas cifras y según esta encuesta, estaría alcanzando ese umbral. 7:51 minutos. Todo eso lo puso en el tapete político del presidente de la República cuando estamos a un año largo de las elecciones, y eso nos da pie para hablar ahora sí, Martín, de las fotos de los que lideran la intención de voto. Y arranquemos con grupitos de A4, los primeros 4. Perfecto. En el primer puesto está Gustavo Bolívar con 11.8%, luego Sergio Fajardo con 9.5%, Vicky Dávila tiene el 8.3% y Juan Manuel Galán el 7.8%, para hablar de los primeros 4. Listo. Martín, ¿por qué le va bien a Gabriel? En quinto lugar... Sí, no, pero perdóneme. Perdóneme, voy con estos 4. ¿Por qué le va bien a Gustavo Bolívar, Gabriel? A mi juicio, Gustavo Bolívar tiene un Le va bien porque puntea. Le va bien porque puntea y porque dentro de la izquierda se va perfilando como el candidato que mayor opción tendría incluso en una consulta interna. Gustavo Bolívar tiene mucha visibilidad, un reconocimiento de alrededor del 70% y un margen favorable del 33-34%, que es superior a los que tienen otros candidatos de la izquierda. ¿Por qué le va bien, María Alejandra, a Gustavo Bolívar?
Bueno, es uno de los hombres más cercanos al presidente. Digamos que la parte militante del pacto histórico y del petrismo ha encontrado en Gustavo Bolívar siempre un buen intérprete del presidente. Es atrevido, es arrojado, está siempre, digamos, firme, a pesar del Consejo de Ministros aquel que marca también un poco el escenario que ha tenido el gobierno en estas semanas. Pero Gustavo Bolívar tiene muy vivas además las redes sociales, tiene un lenguaje muy sencillo y tiene la sensación siempre en su discurso de estar diciendo la verdad, de estar siendo honesto, ser sincero. Yo creo que Bolívar tiene un lenguaje que para la gente es como fácil de entender. Esto en términos cualitativos, que por supuesto uno se puede equivocar. A lo que voy es, yo creo que ese 35% que todavía se mantiene frente al presidente hace ver, y en esta intención de voto por Gustavo Bolívar, que aquí hay un petrismo vivo, que aquí no está creándose, digamos, ese declive tan alto que muchos sectores le adjudican al Gustavo Petro y a su gobierno. Es decir, aquí no es el abrazo del diablo, es decir, aquí no se nota el desprestigio, o la impopularidad o la desaprobación de la gestión del presidente. Dentro de la base de la izquierda premian la lealtad, porque ese 11% es del 30% de la base dura petrista que seguramente votaría por el candidato que establezca Petro. Y Gustavo Bolívar, además del reconocimiento, como le decía María Alejandra, se ha mostrado como un funcionario leal al presidente. ¿Sabe qué dato no hay ahí? Está en la encuesta, pero digo, no lo tenemos en gráfico, pero que puede explicar lo que está planteando Gabriel, María Alejandra y televidentes, y es lo mal que le va a Francia Márquez, quien fue la que se reveló en el famoso Consejo de Ministros de Marras, y parece que a los, ¿cómo les dirían eso? ¿A los infieles? Sí, a los rebeldes. A los rebeldes. les están pasando factura. Petro habló de sectarios. De sectarios y no revolucionarios. Hablemos de los otros, digamos en esa misma foto de 4, porque le va bien a Sergio Fajardo, que había punteado en anteriores encuestas de intención de voto, digamos sería el candidato de centro punteando o ahí peleando con Gustavo Bolívar. En todas las mediciones de esta época, Sergio Fajardo está adelante. En algunos casos de primero, en este caso está de segundo. Tiene una imagen favorable muy alta y también la ha mantenido durante todo el tiempo. Sí. Yo creo que Sergio Fajardo no ha empezado mantiene, campaña, ¿no? Pero mantiene esa idea del outsider, digamos, de centro, el que todavía no entra en la política a pesar de que haya participado en otras consultas en las elecciones anteriores. Y creo que su movimiento, digamos, en las redes sociales, que ha sido un nuevo mecanismo de campaña que está utilizando Fajardo, que no lo usaba antes y que ahora se dedicó a ello, le puede estar funcionando en términos de plantearse incluso el reconocimiento de algunos errores que ha cometido en sus campañas pasadas. ¿Esta sería cuál la campaña presidencial de él? Ha sido candidato a la vicepresidencia tercera. y 2 a la presidencia. 2 a la presidencia. El tiempo nos acosa en este momento, pero quisiera haber un tema sobre Sergio para hablar de Fajardo, porque hay que hablar de la derecha. Yo creo que a Fajardo se le está premiando la coherencia y yo creo que uno ve eso contrastado en cómo le está yendo a Claudia López, que está más abajo. Que está mucho más abajo y no le va bien ni en los escenarios de derecha ni en los escenarios de izquierda. Mire, le va, y también sabe que la peleadera también tiene cansados a los colombianos. Yo creo que eso también, les iba a decir eso. Ese buen tono de Fajardo de pronto le está funcionando. También le funciona a Juan Manuel Galán. Bueno, queda de cuarto en esa foto, de tercera queda Vicky Dávila, la exdirectora de Revista Semana. ¿Algo para decir de Vicky antes de entrar con Germán Vargas y los otros de la derecha? Pues a mí me parece que de todas maneras ya es un protagonismo sobresaliente para una persona que está apenas está en el radar, empezando a salir a la política. Creo que está arrastrando un poco esa mirada de outsider, de que gente que no pertenece a la política, que más bien viene de los medios, con un grandísimo reconocimiento, porque Vicky ya tiene más del 70 y tanto por ciento, ¿no? De reconocimiento. El 79 puntos. Exacto, y ahí ya, pues por tanto tiempo en los medios de comunicación, ya es una persona conocida y su discurso pues cala. Obviamente 8.3 no es mala. Y está eclipsando al Centro Democrático. Sí, y lo vamos a ver ya en la próxima foto. Bueno, Juan Manuel Galán le va bien, también en esta foto queda de cuarto. Veamos rápidamente, Martín, los 4 siguientes, la siguiente foto de esta intención de voto. Sí. En quinto lugar estaría Germán Vargas Lleras con 7.3%, Claudia López con el 6.8% en el sexto lugar, luego Miguel Uribe con 4.8% y Daniel Quintero con 4.7%. Bueno, Germán Vargas Lleras. Le va bien, él está contento con los números desde hace 2 o 3 encuestas, creo yo, según datos de la gente cercana,
porque de alguna manera está tratando de definir su candidatura. Claro, está, Creo que está calibrando si se lanza o no. Y él todavía tiene mucho margen, ¿no? A pesar de que tiene un negativo muy alto y de un reconocimiento también muy alto, pero tiene un margen de ganar. No se sabe muy bien si está acercando al uribismo, si será candidato de derecha. Y en la medida en que los candidatos del Centro Democrático pierdan fuerza y queden Vicky Dávila y Germán Vargas Lleras en el espectro de la derecha, en esta campaña con debates, Germán Vargas Lleras va a tener mucha más cancha, mucho más reconocimiento y va a poder tener un activo que no tiene Vicky Dávila en la campaña. Hablemos de los candidatos del Centro Democrático. No me quiero detener en los que siguen. Bueno, Claudia López, que ya ustedes mencionaron, lo que viene tampoco se ha lanzado. Está haciendo recorrido por el país como muchos otros. Pero el Centro Democrático, la derecha, pura y dura. El Centro Democrático, si uno suma todos los votos de los 5 candidatos, no llegan en un escenario de consulta a empatar ni los votos, ni la intención de voto de Vicky Dávila, ni de Germán Vargas Lleras. Y déjenme sumarle una cosa, que es un hecho político con la entrada de Alicia Arango a la campaña de Vicky Dávila. Lo que se está tratando de decir implícitamente es que el Centro Democrático o el uribismo estaría entrando ya. Sí, que Alicia Arango, que fue jefa de campaña de Iván Duque. Sí, y fue secretaria privada de Uribe, ahora ministra del Interior de va a ser la Duque. estratega de la campaña. Mire, este grupo lo muestra, si uno lo ve por espectros, y ya vamos a verlo, Martín, cuando vemos los candidatos que serían del espectro de la derecha. Ahí pues un empate muy claro entre Vicky Dávila y Germán Vargas Lleras. Martín. Totalmente empatado, Juan Roberto. Vicky Dávila tendría el 30.7% hoy, estamos hablando de hoy. Germán Vargas con el 30.2%, Miguel Uribe el 12.1% y María Fernanda Cabal el 8.8%, hablando como de los 4 principales de ese sector que podríamos denominar centro-derecha. Veamos ahora en una eventual elección entre candidatos algo de la derecha. Pero es que María Fernanda Cabal y Miguel Uribe de todas maneras serán uno solo. Es decir, la regla del Centro Democrático es que van a estar solamente uno. Entonces, por tanto... José Obdulio Gaviria lo dijo en una columna hablando de esta encuesta, que claro, ahí sale uno. Está bien, digamos, porque van por separado ahora, pero en un futuro, cuando se sumen todos los del Centro Democrático, pues ellos estarán obligados a apoyar al candidato, con lo cual va a ser el Centro Democrático, Vicky y Germán. Pero fíjese que en esta foto quien podría arrastrar más votos de centro es Germán Vargas Lleras, del ala santista medio de derecha, ¿no? Sí, Martín, ¿iba a decir algo sobre esto? Sí, que así es, que está totalmente en lo cierto. Cuando uno mira esta foto con Vargas Lleras arriba de Vicky Dávila, cuando se enfrenta pues contra Miguel Uribe y María Fernanda Cabal, quiere decir que él podría estar arrastrando más votos de centro. Bueno, veamos una eventual consulta de la izquierda. Martín, ¿qué indicaría? ¿Qué daría? Cuando uno mira a la izquierda, pues barrería a Gustavo Bolívar. Sí. Gustavo Bolívar estaría en 47%, después Daniel Quintero con el 16.1%, Iván Cepeda con el 14.8% y en cuarto lugar María José Pizarro con el 8.6%. En redes sociales, Gabriel, este fin de semana después de la encuesta decían que se está inflando a Gustavo Bolívar porque se supone es el más débil, pero no es el más débil. No es el más débil, tiene reconocimiento. Martín se ríe. Pero además fíjese que aquí en la izquierda no hay tanta dispersión. En un escenario de consulta, si Bolívar se saca 3 millones más que el que le sigue, va a tener mucha más fuerza que el candidato de la derecha que gane la consulta de la derecha. Sí. Es decir, aquí Gustavo Bolívar debe estar celebrando porque llevarle 30 puntos a estas alturas al que le sigue, que es Daniel Quintero, que fue alcalde, que también se mueve en redes, es muy significativo. El centro, Martín. Pero, el centro, estamos hablando pues de un liderazgo de Sergio Fajardo. Sergio Fajardo tendría el 35.5%, Claudia López el 27.7%, Juan Manuel Galán el 15.8% y en cuarto lugar estaría J. Hernández con el 11.2%. Sí, tenemos algunos, los vamos a ver simplemente por mencionarlos, en la eventualidad de hipotéticas segundas vueltas. Y Martín me corregirá, pero el único que en segunda vuelta le ganaría a Gustavo Bolívar sería Sergio Fajardo, ¿es así? Es así, digamos, tanto Vicky Dávila como Germán Vargas Lleras y Claudia López perderían con Gustavo Bolívar, mientras que Sergio Fajardo le ganaría a todos.
Sí. ¿Esto qué les indica a ustedes? Con una foto tan anticipada, María Alejandra, porque esto es hipotético. ¿Y cómo fue que dijo usted? Gabriel dice, el que no aspira, expira. Y él dice, muchos se ponen a sonar y muchos de esos van a terminar en una lista al Senado. Sí, pero de todas maneras, los liderazgos para ponerse en la carrera en la presidencia, pues ya están empezando a definirse y digamos que estos nombres van a estar jugando en la primera vuelta. Aquí la diferencia es cómo van a darse las consultas y qué tan fuertes van a ser esas consultas para acompañar, porque es obligatorio acompañar al candidato que gane, de las consultas interpartidistas, que son diferentes e irán en marzo del año 2026. Sí. Estamos hablando de una consulta interna del pacto histórico, como lo mencionábamos antes en la consulta de la izquierda, pero sería una consulta interna dentro de esos partidos. Es decir, son dos momentos diferentes, son dos naturalezas de consultas distintas. Casi que estaríamos hablando de 3 vueltas. Claro, sí. La consulta va a ser... Exacto, pero de ahí, porque me parece que el escenario... 3 vueltas presidenciales, ¿no? Estamos hablando. Claro, lo que ha dicho Vargas Lleras es, mire, hay que unirse y el que vaya adelante, hay que hacer una sola candidatura. Para otros esto va a seguir siendo Gustavo Petro como líder político, Álvaro Uribe como líder político, y la diferencia está en quién lidera el centro. ¿Quién va a ser la cabeza del centro? Y porque hay tantos candidatos del centro que digamos, la gente dice prefiero el centro, pero ¿quién lo lidera para que sea uno solo y no haya tanta dispersión? Sí, me queda, Martín, una pregunta, sé que el tiempo acosa. ¿Por qué si en la encuesta la mayoría de personas que dicen haber sido consultadas son o de derecha o de centro, por qué en intención de voto en ese plano general gana Gustavo Bolívar? Porque Gustavo Bolívar está recogiendo más a la izquierda, así sea menos porcentaje de personas, mientras que los sectores de centro y centro-derecha tienen más candidatos. De hecho, le voy a complementar algo muy importante, Juan Roberto, y es, aunque Gustavo Bolívar está de primero en intención de voto, cuando uno mira el bloque de los 6 primeros candidatos, es decir, Sergio Fajardo, Claudia López, Juan Manuel Galán, Vargas Lleras, Vicky Dávila y Gustavo Bolívar, es el último en imagen favorable. Quiere decir que tiene menos capacidad de crecer en votos, porque su imagen favorable es la menor de todos los 6. Sí, lo aprovecho y me quedan unos instantes. La ficha técnica de la encuesta, hay que recordarla, Martín. Sí, encuestas presenciales en el hogar de los encuestados, 1.200 encuestas entre el 21 y el 25 de marzo, Juan Roberto, de marzo, con un margen de error del 2.8% y para las preguntas de intención de voto del 3.66%. Incluye tanto zonas urbanas de Colombia como rurales. Fuimos a 56 municipios, entre ellos 14 capitales. Pues don Martín Orozco, gerente de Invamer, gracias por habernos acompañado aquí esta noche en Noticias Caracol. Siempre con mucho gusto y feliz noche para todos. El gerente de la firma Invamer que realiza esta encuesta para Noticias Caracol y Blue Radio. Usted iba a decir algo al final, lo corté. Sobre el tema de la dispersión, que es un poco lo que decía María Alejandra. Sí, y eso uno lo ve, por ejemplo, con la eventual consulta de la izquierda. Hay mucha menos dispersión entre los candidatos de la izquierda. En el centro hay una dispersión y en la derecha hay una dispersión muy grande. Entonces es más difícil para estos candidatos sumar, así sean 11 puntos, no sean muchos, sumar esos mismos 11 puntos. Si le entiendo, el que le quiera ganar al candidato de la izquierda se tiene que unir. Se tiene que unir. Y esa es la gran tragedia del centro, ¿no? Y tienen que tener en cuenta, exactamente. Y de la derecha. Porque no, recordemos que además el pacto histórico pretende ir a una consulta más grande, a lo que han llamado el Frente Amplio, que ahí entrarían otros candidatos que todavía no están, pues están ahí medidos, pero todavía no los pusimos en la parte, digamos, definitiva de las consultas, porque no se sabe todavía si van a llegar o no a esa consulta eventualmente. La encuesta tiene una cantidad de datos interesantes, María Alejandra, pero digamos, este análisis da la largada de la campaña presidencial. Y en las elecciones lo bonito es que se habla de futuro, ¿no? De verdad. Sí. Se habla de los problemas del país, se habla de las necesidades de eso están hablando con usted, y se habla del futuro, de lo que viene, de lo que queremos para adelante. Por eso la conversación sobre las elecciones siempre viene bien y que haya muchos candidatos también. Y que vengan muchos debates y muchos más análisis. María Alejandra, gracias. Gabriel. Todo un gusto. Muy amables. 8 de la noche, 6 minutos, una pausa y seguimos en instantes aquí en la edición central de fin de semana de Noticias Caracol.